La congresista Carolina Arbeláez le dijo a Noticias 1 que junto con su colega Catherine Miranda planearon que la propuesta de subcomisión para la reforma a la salud la firmara la representante Julia Miranda, porque la bancada del gobierno no tenía los ojos puestos en ella. Gustavo Monge. María Fernanda, ella también fue cuestionada por pedir el aplazamiento del impuesto saludable a las bebidas azucaradas a favor de Postobón, uno de los financistas de su campaña, pero dijo que la donación no fue para ella, sino para su partido, que a su vez le transfirió a ella estos aportes. No sean incoherentes y sentémonos a dialogar y a concertar. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, quien junto a las Miranda, Catherine de la Alianza Verde y Julia del Nuevo Liberalismo, idearon y gestaron el mecanismo de la subcomisión de la reforma a la salud, tal como lo registró Noticias 1, habló con este noticiero sobre ese episodio. En honor a la verdad, la representante Julia Miranda nos estaba pidiendo que acompañáramos la proposición de la subcomisión. Y yo le estaba diciendo a la representante, si yo firmo esa proposición, automáticamente la van a rechazar, porque todo lo que firme la oposición tiene los ojos puestos de la bancada del gobierno. Aprueba la plenaria el orden del día con las proposiciones. Aprueba, presidente. Y se lo dijimos como con Catherine ahí, porque ella nos estaba diciendo, tengo una proposición, y ya lo veníamos hablando desde días anteriores. Y así convencieron a Julia Miranda de firmar. El camino es, usted que es una representante ecuánime, preséntela sola. A la representante Arbeláez también se le señaló junto al representante del Centro Democrático, Andrés Forero, un par de reflexiones, señor presidente, por un posible conflicto de intereses por haber recibido financiación en sus campañas al Congreso de una empresa de gaseosas y a su vez promover que el impuesto ya aprobado a esas bebidas se aplace hasta 2026. La representante Carolina Arbeláez y el representante Andrés Forero desde la reforma tributaria han apoyado con ahínco que, digamos, se retrase el tema de los impuestos saludables. La representante Arbeláez recibió un total de 70 millones de pesos de la empresa de gaseosas en 3 giros independientes dentro del informe que todos los candidatos a corporaciones públicas registran en el portal Cuentas Claras. Cuando revisamos los ingresos a las campañas podemos ver que varios representantes de Cambio Radical y del Centro Democrática son apoyados por refinadoras de azúcar, por Postobón. Arbeláez respondió. Primero, eso es falso, porque todos mis recursos son directamente transferidos y donados por el partido. En el documento suministrado a Noticias 1 se observa en ítems diferentes el dinero entregado por el partido Cambio Radical como los montos entregados por la empresa de gaseosas. El representante Forero no atendió a la solicitud de entrevista sobre este tema. El lobby en Colombia no está regulado y las empresas pueden realizar gestiones al interior del Congreso para favorecer sus intereses. El áspero debate entre la oposición y la bancada de gobierno en la Cámara de Representantes por la forma como intentan manejar los debates de la reforma a la salud tuvo un nuevo round esta semana. Gustavo Monge. Mónica, después del informe de Noticias 1 de hace 8 días, en el que se echaban la culpa unos con otros y las 3 creadoras de la subcomisión sobre el tema terminaron echándole la culpa a Noticias 1 y recibiendo el apoyo de Álvaro Uribe. La discusión en la Cámara de Representantes por las formas no regulares de debatir la reforma a la salud no tienen convencidos a todos los congresistas, a pesar de que se pusieron de acuerdo en aprobar la subcomisión que produjo la polvareda. Si el pacto histórico, a pesar de las señas que le hacía, como lo registró Noticias 1, no quiso atender a lo que se estaba leyendo, pues es un problema del pacto histórico, no es un problema del resto del Congreso. Lo que nos oponemos son las jugaditas. A la política del vivo, a la política del avión, a la política de tramitar algo a las patadas, corriendo a espaldas de los demás. Algunos se quejaron por las constantes interrupciones que no permiten avanzar. Por favor, certifíqueme, señor secretario, cuántas solicitudes de aplazamiento en estos momentos tenemos. Evidentemente son importantes los temas de trámite, pero ya está bueno, ya está bien. Otros recordaron el doble discurso de algunos representantes que se hicieron elegir con unas banderas, pero ahora juegan con el otro bando. Y hay más de uno aquí que se hace llamar amigo del gobierno y están en contra, ellos lo están demostrando aquí. El pueblo colombiano fue quien votó por los cambios. El debate se ha extendido a las redes sociales, en donde ha habido un intenso intercambio de insultos y críticas de unos contra otros y viceversa. Perras, zorras, prostitutas. El expresidente Álvaro Uribe también intervino desde la campaña que está adelantando en las calles. La lucha de Catherine Miranda, Carolina Arbeláez y Julia Miranda es muy valiosa para defender nuestro sistema de salud, que es solidario, mixto
inmejorable. Lo cual puso en público el lugar político en que se encuentran las tres protagonistas. Por su parte, la representante Catherine Miranda, quien denunció que la amenazaron, atacó a Noticias 1 por WhatsApp. Conspiradora, fue de frente y luego salí a atender a los medios. Y nos echó la culpa por la crisis de salud de Julia Miranda. Gustavo, aprovecha y saca también la nota de Julia Miranda. Va en una ambulancia para una clínica por el informe de ayer. Pero pronto se desmintió esta afirmación irresponsable a través de un medio cercano a los opositores. Concluyeron que se trató de una miocarditis aguda, una inflamación del corazón de origen viral. A propósito de Catherine Miranda, en redes circula una fotografía de su jefe de prensa, Fabián Higuera, con el candidato por el uribismo al Consejo de Bogotá y activista de redes Daniel Briceño. Julia Miranda, por su parte, también envió un mensaje al noticiero. Me sorprendió y me mortificó mucho la nota del noticiero del domingo pasado, en términos ofensivos y descalificadores. El hecho es que hoy las bancadas de la Cámara están más atentas de su trabajo. La comisión que la oposición logró radicar en un descuido de la bancada de gobierno fue juzgada en la plenaria de la Cámara. Quedó claro que unos se descuidaron y otros aprovecharon el papayazo, pero al final de cuentas se aprobó. Gustavo Monge. Mónica, esa comisión será la encargada de analizar las 395 proposiciones alternas al articulado de la reforma a la salud. Pero su trabajo no detendrá el trámite del proyecto, que según dijeron era la intención de sus promotores. Este fue el informe de Noticias 1 la semana pasada. Aprueba la plenaria el orden del día con las proposiciones. Aprueba, presidente. En ese informe se mostró cómo trabaja la Cámara de Representantes. Me siento avergonzada con los colombianos por esto que está pasando. Toda la semana hubo controversia por la creación de una subcomisión en la reforma a la salud. Algo huele mal. Un acuerdo nacional no se hace evidentemente con jugaditas. Promotores de esta subcomisión, con tono alto, increparon a los miembros de la bancada de gobierno. ¿Por qué les molesta? No sean incoherentes y sentémonos a dialogar y a concertar. El gobierno tiene derecho constitucional y legal de hablar aquí en esta plenaria. Dijeron que había sido una jugadita esta proposición. Representantes que quieren discutir la reforma en la plenaria recordaron su trabajo en primer debate en Comisión Séptima. Acabemos con las comisiones constitucionales, entonces, si no se va a respetar a los congresistas que hemos estudiado, que hemos debatido. Los sectores escuchan en los debates y además en la Comisión Séptima también escuchamos a todo el mundo. Los contradictores de la reforma tenían dos cartas por jugar. Voy a votar a favor el aplazamiento de esta reforma. Propuesta que no fue atendida, como tampoco la idea de archivar la reforma. Ha sido negada la ponencia y las proposiciones de archivo. Si por un lado la aprobación de la subcomisión no fue debatida, las acusaciones permanecen. También del otro estaban distraídos y no se dieron cuenta. Tenemos que estar más atentos. No dar papaya. Otros reflexionaron sobre la falta de concentración de lo que pasa en las sesiones. Si estamos sentados y tenemos en el Congreso y en la Cámara, tenemos que estar prestando atención. La subcomisión o comisión accidental realizará un informe sobre las 395 proposiciones radicadas, pero la actividad legislativa seguirá liderada por la plenaria. La comisión accidental de ninguna manera suplanta las funciones de la plenaria. Los integrantes de la subcomisión se conocerán el martes de la semana entrante, cuando se efectúe un nuevo debate en plenaria de la reforma a la salud.